Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy voy a hablaros de investigaciones acerca de la prevención de homicidios a mujeres en el ámbito de la pareja íntima y cómo estas investigaciones son señaladas y atacadas y empiezan a arrojar luces que difieren de los dogmas dominantes. Empecemos. En España, como ya sabéis, el número de homicidios es algo relativamente constante desde los últimos 20 años, con una media aproximada de unas 50 mujeres asesinadas en el contexto de lo que consideran violencia machista. Y pese a ser uno de los países en Europa que más denuncias pone en materia de violencia en el ámbito doméstico, nos encontramos con que la mayoría de las mujeres asesinadas por sus parejas no había denunciado con anterioridad. Claro, desde el feminismo hegemónico entienden que por lo tanto lo que hay que hacer es que las mujeres denuncien más. Claro, se entiende que estas muertes se podrían haber evitado si todas estas mujeres hubiesen denunciado y se hubiese levantado una suerte de dispositivo de seguridad inmediato para proteger a estas mujeres. Y esta es la razón que justifica pensamientos como el de que hay que creer a las mujeres sí o sí, o el de fomentar que no se persigan las denuncias falsas. Porque se entiende que en un clima en el que éstas se persigan con efectividad, esto desincentivaría la denuncia por parte de muchas mujeres maltratadas, cuyo temor a la hora de denunciar muchas veces pasa por el miedo a no ser creídas. Así nos encontramos que en 2017 de 51 mujeres asesinadas, solo 12 habrían denunciado, en 2018 solo 14 de 47, y en las que llevamos en 2019 pues no habría denunciado ninguna de las que habría sido asesinadas. Judge the Zipper es otro juez de Twitter al que, como a Lady Crocs también os recomiendo que sigáis, hablaba sobre estos números y me parecía que daba una explicación con muchísimo sentido común. Decía que muchas veces estos números nos producirían desazón, ya que sería una lectura de ello relacionada con que sigue habiendo un miedo muy alto a denunciar por parte de las víctimas de violencia de género, debido a la asfixia moral, la extrema vulnerabilidad y la dependencia emocional y económica que implica la violencia machista. El juez admitía que es cierto que muchas veces esta situación de maltrato anularía la voluntad de las víctimas, pero de la misma forma, y teniendo en cuenta que muy pocas fueron las asesinadas que habían denunciado, es muy probable que simplemente muchas de las víctimas mortales no fueran mujeres maltratadas desde un principio. Creo que el error es confundir maltrato con asesinato. Es cierto que una espiral de maltrato puede acabar en feminicidio, tal cual, pero al igual que no toda maltratada acaba asesinada, tenemos que admitir que existen asesinadas que no habían sido maltratadas y por eso no denunciaron. Defender que toda asesinada ha sido maltratada antes, que todo asesinato machista es la culminación de un maltrato previo, es simplista y por eso irreal. Maltrato y asesinato son cosas distintas, obedecen a realidades distintas, a veces coinciden, claro, pero otras veces no. El juez defendía pues que habría un maltrato continuado con una causa preponderantemente machista, que no sería la única, y que entiende que esto se podría reducir relativamente a medio o largo plazo a través de la educación en igualdad. Sin embargo, decía que era muy difícil acabar con aquel tipo de homicidio que ocurría de manera espontánea y sin maltrato previo. Defendería que al que decide matar le da igual si la mujer denunció o no, si hay o no acordado una medida de alejamiento, papel mojado frente al impulso homicida. Los remedios que estamos usando para reaccionar contra el maltrato sirven de poco frente al asesinato. Y la predicción que hace, por lo tanto, es que aunque cree que irá disminuyendo el número de mujeres maltratadas con el paso del tiempo, pues los números de mujeres asesinadas por sus parejas, sin embargo, quedarán más estables. Y si seguimos confundiendo la cifra de feminicidios con las de maltrato, seguiremos hundidos pensando que, pese a todo lo que se hace a todos los niveles, no avanzamos en la lucha contra la violencia de género, creando malestar social y moviéndonos a tomar decisiones erróneas o incluso injustas. En resumen, el éxito de la lucha contra la violencia de género no se puede medir por el número de asesinadas, porque entre estas habrá maltratadas, pero otras que no lo serán, y porque el homicidio es policasual. Concurren unas causas que van más allá del machismo. Ojalá fuera tan fácil. Esto es algo de absoluto sentido común, aunque evidentemente este tipo de pensamientos que se salen del eslogan maniqueísta de que el origen de todos los males e injusticias se encuentra en el machismo como elemento consustancial del mal, pues serían tachados de misóginos por los que no admiten ninguna explicación que se salga un poco de su línea ideológica. Pero es que el juez no estaba nada desencaminado. En 2017 apareció este artículo en El País sobre por qué los hombres matan a las mujeres, que sostenía básicamente la misma tesis que Judge the Zipper. Son los primeros avances y resultados de un proyecto de investigación inédito en España. 500 personas revisan uno a uno cientos de homicidios de pareja. El objetivo, predecirlos. Intentaban estos investigadores responder a la pregunta del por qué suceden estos crímenes, y lo que se encontraban era que efectivamente pues no había ninguna homogeneidad alrededor de esta supuesta violencia machista en los casos a investigar. Frente a la idea generalizada e impartida en universidades de que la violencia de género implica una escalada, tensiones, agresiones verbales, físicas, falsa luna de miel y manipulación emocional, existe un dato novedoso y desconcertante. En el 45% de los casos, los hombres que asesinaron a sus parejas no tenían ningún antecedente violento conocido. Entrarían dentro de un amplio grupo que podría calificarse como agresores ocasionales
y por tanto impredecibles. Y no negaban en ningún momento que en algunos casos sí que existiese esta escalada de violencia en el ámbito de la pareja. Lo que ponían en cuestión es que este molde prefabricado se pudiese ajustar a todos los casos. Y hablan del concepto de violencia de género como algo que habría servido para llevar la contabilidad de los homicidios de mujeres en el ámbito de la pareja íntima, pero no para acabar con los homicidios. Por ello, desde la Secretaría del Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, pues decidieron hacer un análisis pormenorizado yendo caso por caso. Según los primeros análisis del minucioso trabajo, habría un 20% de agresores que podrían considerarse sociópatas, hombres con dificultades de integración social, con antecedentes penales o policiales, un 30% que serían inestables emocionalmente y un 5% que podrían clasificarse como psicópatas. Y las primeras conclusiones decían lo siguiente: no hay un patrón único, la violencia de género no se puede tratar como un fenómeno homogéneo porque es heterogéneo y multicausal, coinciden los expertos. Decir que todo es machismo es quedarse en la superficie. Hay que averiguar qué detona esa agresividad mortal. Señalan los coordinadores del proyecto, el comandante de la Guardia Civil y doctor en psicología José Luis González, y el policía y doctor en psicología Juan José López Osorio, de la Unidad Central de Familia y Mujer, ambos con media vida analizando la violencia en la pareja. Y a raíz de este artículo, las críticas a este estudio, que se salía un poco de este canon ortodoxo alrededor de la violencia de género, pues empezaron a florecer. Y estos investigadores, doctores en psicología, profesionales de la UFAM, que le habían dedicado media vida al estudio de la violencia en el ámbito de la pareja, eran unos ignorantes y unos sesgados cientifistas. Y la maquinaria de propaganda pues se puso en marcha y se pusieron a atacar a esta investigación que podía hacer peligrar algunos dogmas incuestionables sobre los que se sustenta pues toda esta estructura alrededor de la violencia de género. ¿Por qué los hombres matan a las mujeres? ¿O cómo desvirtuar la violencia machista? Y así es como lo titulaban en público, ¿no? Que acusaba la investigación de rotunda y cientifista y de llegar a peligrosas conclusiones intentando dar verosimilitud a afirmaciones difíciles de entender. Cosas que serían para el diario público difíciles de entender, por ejemplo, se referían al siguiente texto: frente a la idea generalizada impartida en universidades de que la violencia de género implica una escalada, tensiones, agresiones verbales, físicas, falsa luna de miel y manipulación emocional, existe un dato novedoso y desconcertante. En el 45% de los casos, los hombres que asesinaron a sus parejas no tenían ningún antecedente violento conocido, entrarían dentro de un amplio grupo que podría calificarse como agresores ocasionales y por tanto impredecibles. Y esto es algo pues que no les gusta, ¿no? Esto para público es algo rotundo, es algo cientifista y es algo difícil de entender en general, y señalan que estas conclusiones en definitiva pues serían peligrosas. O sea, ¿qué cojones es lo difícil de entender en el hecho de que haya personas que no tengan un historial de violencia y que de repente por unas circunstancias concretas exploten y sean partícipes de crímenes terribles? O sea, esto es algo que te puede no gustar que pase, pero es una realidad. Nunca puede ser esto una conclusión peligrosa. Una conclusión peligrosa, público, es ignorar que esto existe. Por supuesto, estos traían a uno que siempre está en todas, que es el exdelegado del gobierno en violencia de género, Miguel Lorente, que es del núcleo duro de los ideólogos y defensores de la estructura montada alrededor de la violencia de género, todo hay que decirlo. Y por supuesto, pues atacaba a los profesionales del estudio. Y Miguel Lorente acusaba de que las conclusiones sacadas a partir de este primer extracto del estudio, pues era demostrativo de que quien está dirigiendo o coordinando este proyecto no es conocedor de la violencia de género, y esto es muy preocupante. Y Miguel Lorente decía que la idea que subyacía detrás de este tipo de estudios era para recalcar la perversidad de las mujeres. Que esto, ¿no?, sería toda una exageración del feminismo para tener espacios de poder e instrumentalizar a las víctimas. De repente te encuentras con el cientifismo. Es decir, coger datos científicos, que son ciertos, pero interpretarlos de forma ideológica para reforzar tus posiciones, concluye Lorente. Hay que tener unos huevos cuadrados, Miguel Lorente, hay que tener unos huevos cuadrados. Por lo visto, aquellos profesionales que se salen un poco del relato alrededor de esta suerte de homogeneidad absoluta que debería haber alrededor de la violencia de género, pues son señores malintencionados que intentan sesgar los datos para reforzar no sé qué posiciones ideológicas. No sabemos muy bien de qué ideología habla Miguel Lorente, lo único que sabemos es que él sí habla desde la objetividad más absoluta. Fíjate, estamos hablando de un señor que decía que la Ley Integral de Violencia de Género había sido todo un éxito, aunque el número de mujeres maltratadas hubiese aumentado y el de homicidios se hubiese mantenido. Su argumentación, nada ideológica y muy poco sesgada, era que si el número de homicidios se había mantenido y el número de mujeres maltratadas había aumentado, significaría, por lo tanto, pues que la tasa de homicidios por mujeres maltratadas había bajado. O sea, éxito total. O sea, aparece una ley, sube el maltrato, se mantienen los homicidios, pero como los homicidios no suben, esta ley es un éxito. Tócate los cojones. Este es un señor muy poco ideologizado. Es de estos que el día después del atentado en Barcelona, pues tuiteaba lo siguiente: hombres asesinos.
14 personas asesinadas por yihadismo y una mujer por violencia de género. ¿No dice nada el machismo de su modelo de masculinidad? Es un señor muy neutral en todos estos casos, muy equidistante, ¿no? De estos que sabe encontrar el equilibrio perfecto en su discurso. Es de estos que a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de hace poco, en la que una chica le pegó un puñetazo a su pareja y él la contestó con un tortazo y se pegaron entre los dos en un espacio público, que el Supremo decidió que no se debía aprobar una intencionalidad machista o de dominación para ser considerado violencia de género aunque ello hubiese empezado las agresiones, pues Miguel Lorente, desde su nada sesgada visión de la realidad, comparó este suceso con el de un terrorista que agrediría a un policía, ¿no? Y que si el policía contestase a esta agresión, desde el machismo, pues lo verían como violencia mutua. Claro, todos entendemos el contexto de las gilipolleces de Miguel Lorente, ¿no? Y sabemos que la analogía la quería hacer entre el hombre y el terrorista. Pero claro, la sentencia decía que era ella la que había empezado pegándole un puñetazo, entonces... Bueno, que la analogía le salió un poco como el culo. Pero da igual, el caso es que para Miguel Lorente, los investigadores de este ambicioso estudio sobre la violencia en la pareja estaban siendo muy sesgados por su ideología machista, entendemos, y todo aquello que buscaba matices y grises, pues era muy cientifista y que a pastar. También este estudio pues fue atacado por feminicidio.net, que aseguró a público que el informe desconoce la violencia de género como transversal y estructural y que abarca toda la sociedad y se centra en casos concretos. Claro, es que era una macroinvestigación en la que se hacía un estudio pormenorizado y en la que se pretendían estudiar todos los casos de homicidios contabilizados como violencia de género en los últimos años. Y habían implicado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil, al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía, a instituciones penitenciarias, a catedráticos de universidades y alumnos de posgrado de Psicología y Criminología de toda España y a colegios de psicólogos y anatomía forense. Se han propuesto revisar pormenorizadamente al menos 200 casos ocurridos entre 2010 y 2016, ya condenados, para sacar conclusiones que permitan prevenir los homicidios. ¿Por qué les mosqueará a aquellos que viven del negocio alrededor de la violencia de género que se hagan estudios pormenorizados de todos los casos de feminicidio en el ámbito de la pareja íntima? Cabría preguntarse, si realmente esta gente tuviese algún interés por arrojar algo de luz alrededor del fenómeno de la violencia doméstica, celebrarían que se diesen estas macroinvestigaciones y estos estudios pormenorizados caso por caso. Pero para alguna razón, para esta gente que muchas veces habla en términos de genocidio o de terrorismo machista, y para la que supuestamente lo prioritario es acabar con este inaceptable número de mujeres muertas al año, estudiar en profundidad estos asesinatos pues sería algo inaceptable y peligroso. No se entiende. Y me da un poco la sensación de que lo que hay aquí es una pantomima de aquellos que viven del cuento, que saben que viven del cuento y de un relato muy concreto alrededor de la violencia de género y que lo ven peligrar por cualquier estudio relativamente exhaustivo y que ellos no puedan controlar y monopolizar. Y ojo, esto no es cosa de Podemos, esto forma parte del aparato socialista a través del que se articula toda esta estructura que empezó desde que apareció la Ley Integral de Violencia de Género en 2005 y lleva ya 15 años desarrollándose y extendiéndose. De hecho, es relevante que fueran los socialistas los que pidiesen una comparecencia urgente del ministro del Interior en el Congreso para dar explicaciones sobre esta investigación. Para la portavoz de Igualdad del Grupo Socialista en el Congreso, Ángeles Álvarez, el estudio emprendido por el Ministerio del Interior implica una visión ya desechada por los investigadores en esta materia. Para Álvarez, si la investigación apunta a lo recogido por los medios de comunicación, esto implicaría un retroceso y un enfoque que va a contracorriente de las investigaciones y estudios que en las últimas décadas se han llevado adelante en esta materia. Y que básicamente nos estaban diciendo que si los resultados de este estudio no apuntaban a lo que ellos ya de antemano habían concluido, pues los resultados estaban mal. Que esta debe de ser un poco la fórmula para practicar los estudios que hay sobre la violencia de género, porque nos están confesando que si los resultados no apuntan a sus ideas preconcebidas de lo que debería ser el fenómeno de las agresiones en el ámbito de la pareja íntima, pues estos resultados deberían de ser desechados hasta que estas conclusiones coincidan con estas ideas preconcebidas que teníamos de antemano. Un método de investigación cojonudo. Lo conocido hasta el momento por las informaciones publicadas está fuera de la realidad, es exculpatorio y cuasi justificativo. Ha dicho la portavoz socialista, que manifiesta su asombro e inquietud ante una línea de investigación que ha calificado de enfoque distorsionante. Cosas fuera de la realidad, discursos exculpatorios y justificativos, enfoques distorsionantes. Y si al contrario, pues escuchamos los que estaban a cargo del estudio y que llevaban media vida investigando la violencia en el ámbito de la pareja, pues decían lo siguiente: medidas dirigidas a ellos. Es la primera vez que se hace algo así en España, donde es obvio que cometemos errores porque tenemos 60 mujeres muertas al año. Señala Enrique Carbonell, director del Instituto Universitario de Criminología de la Universidad de Valencia, implicado en el proyecto. Sabemos mucho de cómo la mató, pero no sabemos por qué. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó esos días anteriores? ¿Por qué ella no les ven venir? Apunta. Me interesa esa parte predictiva.
y aunque soy un optimista moderado, ya aparecen índices que tienen que ver con la personalidad y el comportamiento de los agresores que pueden dar lugar a medidas dirigidas a ellos, no a ellas. Y concluye: este proyecto no va a resolver el complejo problema de la violencia de género, pero va a ayudar a mejorarlo. Solo un 10% de mejoría son 6 mujeres muertas menos al año. Y esta gente, independientemente de las conclusiones que acaben sacando después de este estudio exhaustivo, pues inequívocamente quiere lo mejor para las mujeres ante unas cifras estables de homicidios durante años. La intención de este estudio era claramente honesta y no buscaba otra cosa que darle solución a un problema del que se hace muchísima sangre en todos los estratos sociales, algo sobre lo que hay muchísima sensibilidad, algo hipermediatizado, pero que a la hora de meterle mano, ¿no? Parece que fuese el cortijo privado de unos pocos. O sea, pensar como Lorente, que dice que lo que subyace detrás de este estudio es la idea que busca personificar a la mujer como un ser perverso. O el miedo de feminicidio.net, ¿no? Que serían justo los que recogen los números de mujeres asesinadas, a que de repente hagan un estudio exhaustivo sobre estas mujeres asesinadas. O el miedo de los socialistas, ¿no? De que de repente los resultados pues revelen datos que vayan en contra de las conclusiones que ellos ya han presupuesto de antemano. Pues da un poco a entender que lo que se está buscando aquí es más mantener una cierta casta, ¿no? Formada alrededor de la estructura de la violencia de género y su modelo de intervención, que arrojar luz de verdad sobre estos modelos de violencia. Y es que ese feminismo que enquista todas nuestras instituciones no acepta ninguna otra tesis más que la suya. Cualquier discurso que intente darle complejidad a unas dinámicas de violencia que incluyen entre sus factores de riesgo estos contextos de machismo, pero que aún así son atacadas de forma fulminante. O sea, si la conclusión de que el núcleo de la violencia y la causa de todo crimen no es únicamente el machismo estructural y transversal a toda la sociedad, entonces es una conclusión que se debe eliminar, independientemente de las investigaciones y los expertos que haya detrás. Sobre los que Barbija Puta, por ejemplo, diría lo siguiente: no era requisito que tuvieran conciencia feminista o perspectiva de género, tampoco que hubieran estudiado o al menos leído sobre qué es el machismo y cómo todos lo perpetuamos, porque por lo visto la conciencia feminista pues es un requisito indispensable a la hora de realizar un estudio científico alrededor del fenómeno de la violencia, porque al contrario de lo que sugería Miguel Lorente sobre los sesgos ideológicos de los autores, lo que se estaba reclamando en esencia no era que no tuviesen un sesgo ideológico, sino que no tuviesen un sesgo ideológico favorable al feminismo hegemónico, porque cualquier investigación al respecto que no se haga desde este sesgo concreto es inmediatamente invalidada. Y esto, francamente, pues hace muy difícil una investigación seria y honesta alrededor de un problema que muchos no parecen querer solucionar, sino que al contrario se encuentran muy cómodos en su perpetuación. Porque la violencia en el ámbito de la pareja es su cortijo y no se admiten ni disidencias ni pensamientos que remen en otras direcciones. O sea, este es su cortijo y lo defenderán con uñas y dientes ante cualquier discurso que ponga en peligro su narrativa. Una narrativa que nos intentan hacer creer constantemente desde medios de comunicación y órganos institucionales. Y es necesario que se abran vías alternativas alrededor de un fenómeno que por un lado han inflado y por otro lado parece que no les interese resolver y que parezca que quieran perpetuar a sabiendas de que sus tesis podrían estar equivocadas. Por eso no aceptarían ninguna hipótesis que apunte a conclusiones que puedan diferir mínimamente de las suyas. Las suyas son las únicas válidas. Y es la conclusión de este feminismo excluyente contra el resto de conclusiones, que son las conclusiones no feministas y por ende machistas. Cualquier investigación científica, por lo tanto, pues deberá tener el sesgo feminista para no ser invalidada y tachada de misógina. A ver cuando entendemos que las posiciones políticas que defiende este feminismo o cualquier otra corriente nunca deberían de ser de carácter impositivo para hacer estudios científicos. Nunca. La política, cuanto más alejada esté de la ciencia y de la investigación, mejor que mejor. Lo objetivo, lo equidistante, lo imparcial, lo científico, no puede nunca invalidarse simplemente porque no contenga un sesgo político determinado. ¡Jamás! Algo que parecería propio de países totalitarios, pero que aquí se promueve con alegría desde medios e instituciones. Las afines, por supuesto, a esta corriente ideológica. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Bueno, quiero dar las gracias primero a Judge the Zipper por hacer este hilo que me recordó a este artículo del País y que luego me ha llevado a la reacción por parte de feministas, medios de comunicación, políticos, que señalaban algo que me parecía muy relevante para entender este fenómeno. Os dejo el hilo de Judge the Zipper en las descripciones, seguirle por Twitter, por favor. También hay todo un hilo del GenMad sobre Miguel Lorente que no tiene desperdicio, por favor echarle un vistazo. Este es el tío que acusaba a los investigadores de ajustar los datos a sus sesgos ideológicos. O sea, manda cojones. Y nada más, muchas gracias a la gente que me apoyáis, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos heteros. Gracias.
No podría hacer estos vídeos sin vosotros, lo cual cabrea a mucha gente también. Es relevante recordar que el pasado 2 de febrero se cumplía un año desde que subí mi primer vídeo sobre el Me Too. Joder, por un lado parece que fue ayer cuando empecé a grabar estos vídeos y por otro lado me da la sensación de llevar toda la vida haciéndolos. En fin, guapérrimos, escribidme en los comentarios si queréis que haga algún tipo de vídeo especial por nuestro primer aniversario. También deciros que en los próximos vídeos quiero ver la perspectiva sobre la violencia de género por parte de miembros de algunas fuerzas de seguridad del Estado. Testimonios por un lado de un policía nacional que trabajó en el SAM, que es el Servicio de Atención a la Mujer, y un policía local, perito y formador en violencia de género y violencia doméstica, que creo que sus aportaciones y su punto de vista pues va a ser francamente interesante. Y no tengo mucho más que decir. Un saludo y hasta otra.